Había olvidado prender mi bocina. Bienvenidos. Se- Tercera lectura de El yo y el ello. Vamos a abordar el capítulo 2 de este ensayo de 1923. Están viendo en pantalla el capítulo 2 de El yo y el ello, titulado como el ensayo principal, El yo y el ello. Ajá. Sin más presentación, vamos a entrar de lleno a la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Dice Freud: la investigación patológica ha dirigido nuestro interés demasiado exclusivamente a lo reprimido. Antes de continuar, vamos a contextualizar estas dos palabras. 1923, práctica médica del doctor Sigmund Freud. Cuando dice Freud, investigación patológica, se refiere única y exclusivamente a las neurosis. Ajá. Se trató ¿de qué? La investigación del doctor Freud, investigación que justamente da como resultado una disciplina científica derivada de la medicina, es decir, el psicoanálisis, aproximándose a la neurosis, que podríamos llamarlo la epidemia de salud mental en época del doctor Freud. Se dedicó, y este me parece un reclamo dirigido de Freud, hacia el psicoanálisis, demasiado exclusivamente a lo reprimido. Es decir, recordemos un poco, en el capítulo número 1 del yo y el ello, se habló de consciente e inconsciente, lo reprimido como parte importante de lo inconsciente. Ajá. Hemos destacado lo reprimido como aquello que yo no quiero saber ni de mí ni del mundo. Ajá. Un esfuerzo de desalojo, un esfuerzo de apartarnos de determinados temas. Ajá. Un esfuerzo que también conforma nuestra identidad. Ahorita vamos a dejarlo así y seguir con el texto. Desde que sabemos que también el yo puede ser inconsciente en el sentido genuino, querríamos averiguar más acerca de él, de ese yo, de esa identidad, de esa parte con la cual nosotros convivimos con nosotros mismos y que también mostramos a los demás. Ajá. Hasta ahora, en el curso de nuestras investigaciones, el único punto de apoyo que tuvimos fue el signo distintivo de la conciencia o la inconsciencia. Últimamente hemos visto cuán multívoco puede ser, es decir, multívoco podríamos también aproximarnos a esta palabra como de muchas dimensiones. Ajá. Es decir, consciente o inconsciente no es nada más la superficie, no es nada más una descripción unidimensional, sino de muchas dimensiones. Ajá. Multívoco. Les recomiendo en este punto el texto de lo inconsciente y especialmente el capítulo, no me acuerdo qué número de capítulo del ensayo sobre lo inconsciente, pero se llama La multivocidad de lo inconsciente o la multivocidad del sistema inconsciente. Ajá. Aquel texto de lo inconsciente es de 1914, casi 10 años antes de esto que estamos leyendo, pero vamos a continuar. No obstante, todo nuestro saber está ligado siempre a la conciencia, es decir, estamos hablando de una cuestión de conocimiento, saber. Ajá. Solo podemos decir, sabemos aquello de lo cual nosotros tenemos conciencia, pero no se trata en todo caso de extender nuestro saber. Y fue algo que estuvimos viendo como una crítica indirecta pero contundente del psicoanálisis a la filosofía, que hemos de definirla también como, híjole, se me olvidó ahorita. Esta definición no es propiamente de Freud, es mía. La adoración de la razón, la adoración con este sentido cuasi religioso. Ajá. La adoración de o la religión de, ¿cómo podemos decirlo? De la lógica, la religión de la lógica, podríamos llamarlo así. Ajá. Lógica, pensamiento, saber, razón.
Y aquí, hablando de conciencia, nos acercamos también a una de las modificaciones más graves que se hicieron del psicoanálisis, por supuesto, después de la muerte de Freud. Ahorita, y este comentario viene por parte de no tanto mi práctica del psicoanálisis, sino también mi observación o mi perspectiva de muchas de los abordajes por parte de la psicología en México, tanto de la obra de Freud como de la palabra conciencia. En México, muchas de las psicoterapias abordan la conciencia como un estado casi religioso, un estado, digamos, elevado de conocimiento. Y por supuesto, muchas de las psicoterapias, muchos de los psicoterapeutas que usan la conciencia como un valor, se señalan a ellos mismos como el único camino para alcanzar ese valor. Ajá. Y por eso justamente, al menos en México, se corre el riesgo de que muchas prácticas psicoterapéuticas adopten la forma de sectas. Pero basta de mi comentario. Ahorita regresamos al texto para también tener esa, digamos, precaución, esa advertencia acerca de lo que hacemos con las palabras. Conciencia. Ajá. Cuando Freud dice, todo nuestro saber está ligado siempre a la conciencia, es una descripción que el doctor Freud hace de nuestra relación con el conocimiento, con el saber. Ajá. Vamos a continuar. Aún de lo inconsciente, solo podemos tomar noticia haciéndolo consciente. Pero un momento, ¿cómo es posible eso? ¿Qué quiere decir hacer consciente algo? ¿Cómo puede ocurrir esto, queridas, queridos? Se los he mencionado y de hecho parte de la historia del psicoanálisis después de la muerte de Freud son las perversiones que se hicieron con su teoría. Y con perversiones no me refiero a que se hicieron cosas malas, se hicieron cosas oscuras, se hicieron cosas, ¿cómo decirlo? Mm, como antinaturales. El doctor Freud formula su teoría, formula su práctica, la comparte con la comunidad médica científica de su época. Él mismo se encarga de darle la dirección al movimiento psicoanalítico conforme a lo que él quería decir con ciertas palabras. Por supuesto, muere Freud, eh, hacia la Sociedad Asociación, Asociación Psicoanalítica Internacional, uh, su propia hija, Ana Freud, se hace, digamos, de la dirección, se apoya de muchos de los discípulos de su padre para tratar de encaminar el movimiento psicoanalítico internacional, pero el movimiento psicoanalítico internacional de mano de Ana Freud, la hija de Freud, adquiere un carácter dogmático. Justamente, las cosas se tenían que hacer de cierta manera, porque si no, no era psicoanálisis. Ajá. Llega Jacques Lacan a la historia del psicoanálisis, aparece la figura del el maestro francés. El maestro francés desafía, junto con Melanie Klein, los planteamientos de Anna Freud. Digo junto porque, de manera estricta, Jacques Lacan vino después de Melanie Klein. El primer confrontamiento, digamos, de definición del psicoanálisis se da entre Anna Freud y Melanie Klein. Ajá. Y ya llegaremos a la obra de Melanie Klein. Les aviso, no pienso abordar yo la obra de Anna Freud porque no lo considero tan importante. Ahorita lo que estamos viendo es a un doctor Freud cuestionarse a sí mismo. Ajá. No, no puedo contestar ahorita. Se trata simplemente de buscar definir lo que quiero decir. Hablamos de un inconsciente, pero ¿y eso cómo ocurre? ¿Cómo puede ser que algo de nuestro conocimiento, de nuestro saber, llegue a separarse de nosotros mismos? Hablamos un poquito de esto en el video pasado, en cuestiones, por ejemplo, del tiempo. Algo me ocurre, yo no le pongo toda la atención y después eso a lo cual yo mismo genero, yo mismo creo como pensamiento, fantasía, emoción, etcétera,
lo desplazo. Ajá. No le tomo tanta atención y de repente, ¡pum!, me estalla en la cara. Eso mío. Ajá. Pero no se detiene ahí el doctor Freud. Ya parcialmente contestó esta pregunta. Pues vamos a profundizar. ¿Cuál es la relación entre nosotros y el saber, el conocimiento? Vamos a continuar. Ya sabemos desde dónde hemos devanado la respuesta. Tenemos dicho que la conciencia es la superficie del aparato anímico. Vale decir, la hemos adscrito en calidad de función a un sistema que es espacialmente el primero, contando desde el mundo exterior. Podemos decirlo también, Freud decía, conciencia única y exclusivamente a la percepción. Nos damos cuenta, vemos algo, escuchamos algo, pero no lo procesamos. Ajá. No pensamos en ello, no nos ocupamos de eso, simplemente, ¡pum!, ahí está. ¿Pasó? Sí, pero ¿en qué momento? No lo sé. ¿Qué relación tuvimos con eso? Tampoco lo sé. Ajá. ¿Qué significó eso para mí? No lo sé. Continuamos. Y espacialmente, por lo demás, no solo en sentido de la función, sino esta vez también en el de la disección anatómica. Nota número 1. Voy a ver qué dice la nota. Véase al respecto más allá del principio de placer. Volumen 18, página 26. Sin duda este texto nos podrá dar alguna noticia, pero no lo creo tan importante. Ajá. Eh, no que, es decir, no les digo, interrumpamos ahorita la lectura para irnos a más allá del principio de placer, un texto importante, digamos, en la historia del psicoanálisis, que les dejaré en la descripción, pero también aquí lo que les puedo decir, disección anatómica. Se trata de la relación entre un cuerpo y su propio portador o portadora, el propio yo, entre un cuerpo, el yo y el mundo. Ajá. Anatómica, espacialmente. Ese es el punto, eso es lo brillante del abordaje del doctor Freud sobre la mente humana. No puede haber una identidad sin un cuerpo. Ajá. Y aquí enfatizo, cuando hablamos de patología, no hablamos de la patología de 2023, año en que estoy grabando esto, únicamente neurosis. ¿Por qué? Ahorita, en cuestión de la organización de la psiquiatría moderna, la psiquiatría actual, se habla de cuestión anatómica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dismorfia corporal. Ujú. No es eso de lo cual está hablando el doctor Freud. Ahorita, Freud está tratando de organizar su planteamiento al respecto de qué es la conciencia y qué es la conciencia justamente al respecto del cuerpo. Conciencia, podemos decir, es simplemente un evento percibido, ¡pum!, pero no llevado más allá en la relación del sujeto, el cuerpo, consigo mismo, con el tiempo, con el mundo. Ajá. Ahorita vamos a continuar. También nuestro investigador tendrá que tomar como punto de partida esta superficie percipiente, es decir, que percibe el mundo y se percibe a sí mismo, ajá, a sí misma. Por lo pronto, son conscientes todas las percepciones que nos vienen de afuera, percepciones sensoriales, y de adentro, lo que llamamos sensaciones y sentimientos. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos otros procesos que acaso podemos reunir de modo tosco e inexacto bajo el título de procesos de pensamiento? Son ellos los que,
consumándose en algún lugar del interior del aparato como desplazamientos de energía anímica en el camino hacia la acción, advienen a la superficie que hacer nacer la conciencia, o es la conciencia la que va hacia ellos. ¡Qué horrible redacción! Aquí no puedo culpar tanto al doctor Freud como a los traductores. ¿Qué? Yo no uso este verbo. Advienen, advenir. Vamos a ver. Advenir, Formal. Venir o llegar una cosa, especialmente un acontecimiento. llegar, venir o llegar. Otra vez, son ellos, son los procesos de pensamiento, los que llegan a la superficie que hacen hacer la conciencia, o es la conciencia la que va hacia ellos. Ahora, esto que no leí, esto que estoy mutilando del texto, voy a abordarlo ahorita mismo, pero de forma separada. Estamos hablando de procesos de pensamiento. Ajá. Esto es algo que les había mencionado superficialmente en el video pasado. ¿El pensamiento existe? ¿Por qué? Si existe, ¿de qué material está hecho el pensamiento? Ajá. Hemos contestado parcialmente esa pregunta, pero lo que podemos observar desde el psicoanálisis es la separación entre pensamiento y lenguaje. Lo que ocurre en un verdadero psicoanálisis, no en una psicoterapia, es justamente cómo nos damos cuenta que al simplemente hablar podemos dejar de pensar y podemos enfrentar aquellas producciones que nos nacen y que nos constituyen. El inconsciente no pasa por el pensamiento. Ajá. Ahorita lo voy a dejar así para aproximarnos a esta frase. Consumándose en algún lugar del interior del aparato como desplazamientos de energía psíquica en el camino hacia la acción. Es decir, podemos decir, los procesos de pensamiento son aquellos desplazamientos de energía que nos llevan a la acción. Ajá. Acción, verbo, que nos llevan a hacer algo. Hablando de los procesos de pensamiento. Aquí me parece curioso que Freud diga procesos y no nada más pensamiento. Recordemos también en el video pasado cómo se habló de el elemento justo que conforma los pensamientos. El elemento básico son las representaciones. Que las representaciones podrían tener muchas formas. Hablamos de procesos justamente porque una representación no suele quedarse solita, sino que ella misma parece ser que se asocia de manera natural a lo que le rodea, en un sentido simbólico, en un sentido discursivo, en un sentido temporal. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Entonces, repito, son los procesos de pensamiento los que llegan a la conciencia o es la conciencia la que va hacia ellos. Ahí está, ya ven. Es sencillo esto, pero a veces la redacción no nos ayuda tanto. Continuamos. Nos damos cuenta o reparamos en que esta es una de las dificultades que se presentan si uno quiere tomar en serio la representación espacial o tópica del acontecer anímico. Aquí, como un breve comentario, les diré, esto es metapsicología, tópico, económico y dinámico. Las representaciones, la forma en la cual el doctor Freud describe lo que es la mente. Ajá. Y por supuesto, la mente inconsciente. Hablamos de una tópica justo al poder describir la mente como un espacio, hablando, por ejemplo, una superficie, un espacio donde los fenómenos que ocurren se pueden desplazar. Ajá. Lo que dice aquí Freud es, permítanme,
Me dio comezón. ¿Los pensamientos llegan a la conciencia o la conciencia busca los pensamientos? Los procesos. ¿Ah? Continuamos. Ambas posibilidades son inimaginables por igual. Una tercera tendría que ser la correcta. Increíble, doctor Freud. Inimaginables por igual. Verá usted que esto de inimaginables por igual me causa más bien molestia porque ha sido usted quien propuso las dos. Ajá. ¿Por qué dice usted inimaginables? Usted sabrá, pero lo que me asombra es que, a pesar de que ha sido usted quien propone las dos alternativas, ya sea que el pensamiento llega a la conciencia o la conciencia busca el pensamiento, usted propone una tercera que dice tendría que ser la correcta. ¿Por qué? ¿Por qué tendría, doctor Freud? No lo sé. Vamos a continuar con el texto, pero esto se los planteo para que nos demos cuenta el modo expositivo del doctor Freud. Dice la nota pide página número 2, esto, bueno, esto se los había adelantado, un examen más extenso de ello, o de esto, se halla en el texto Lo Inconsciente. Les voy a dejar todo el texto, es un ensayo breve, yo creo que lo leí como en una hora, hora y media, todo el ensayo, sus 5 o 6 capítulos, no creo que son más, como 8, no me acuerdo ya, pero se los dejaré todo en la descripción de este video. Regresamos al texto principal. Miren, ya en otro lugar, nota 3, pero voy a continuar. Adopté el supuesto de que la diferencia efectiva entre una representación o un pensamiento inconsciente y una representación preconsciente consiste en que la inconsciente se consuma en algún material que permanece no conocido, mientras que en el caso de la preconsciente se añade la conexión con representaciones palabra. Aquí es lo que les estoy comentando desde hace rato. He denominado o he señalado, he descrito yo, Juan Luis Cortés, no Freud, como un evento no tanto patológico el psicoanálisis o el psicoanálisis per se, sino que al momento de yo darme la libertad de hablar frente a un analista, llego a delirar, por decirlo de una manera. Yo no sé qué estoy diciendo, yo. Ajá. Y eso es lo mágico, eso es lo hermoso, eso es, digamos, no lo peligroso del psicoanálisis como práctica. Ajá. Lo que separa al psicoanálisis de la psicoterapia es que justamente la psicoterapia busca la salud mental, sea lo que sea eso, mientras que el psicoanálisis podríamos definirlo como un delirio controlado. Yo me entrego a mi palabra, yo me entrego a mi habla, sin saber qué voy a decir. Ajá. Esa libertad me lleva a mí a establecer una relación con aquellas producciones de las cuales yo voy hablando y de las cuales yo no tengo ni idea qué va a venir después, a una dinámica, a una relación nueva conmigo mismo y con el mundo. Ajá. Al momento de yo permitirme hablar sin tener ninguna voluntad de lo que quiero decir, lo que yo llamo un delirio, pero un delirio en presencia de una persona que sabe exactamente el poder de ese proceso, es como nace el psicoanálisis, no como una técnica terapéutica, no se busca la salud mental, entre comillas, porque en primer lugar, el psicoanálisis se separa de la medicina como un empeño de curar. Ajá. Y esto justamente lo distingue Freud en muchos textos, desde la interpretación de los sueños, pero justo el título, Interpretación de los sueños, no nos dice en ninguna parte del libro, tenemos que dejar de soñar, tenemos que controlar nuestros sueños, tenemos que dejar de sentir miedo por ciertos sueños.
debemos de eliminar los sueños de angustia. No es eso. Ajá. Cuando se habla de interpretación de los sueños es, yo adquiero una técnica, un método para yo aproximarme a mis propios sueños, como una producción mía, una producción de algo que yo no controlo de mí, deseos que yo guardo y que a mí me dan forma. Ajá. Eso es lo que funda al psicoanálisis como una práctica médica, pero se separa de la medicina al momento de identificar, digámoslo así, una cierta patología normal en la especie humana. Y justamente, repito mi comentario del video pasado, es el doctor Freud quien nombra al sueño como un producto patológico, pero en esta separación, un producto patológico porque nuestra mente funciona de manera inversa que cuando estamos despiertos, pero al mismo tiempo, como patológico, no es curable el sueño. Ajá. Y ¡pum! El psicoanálisis se separa al ya no buscar desesperadamente curar a la gente de lo que la gente es. Regresando a esta parte del texto. Antes de escribir la relación entre lo que les acabo de decir y el texto que estamos subrayando, voy a leerles la nota a pie de página número 3. Veas el texto, lo inconsciente. Ok, ok, ok. Gracias, Strachi. ¿Cuál preciso eres? Dice el texto. En otro lugar, bla, bla, bla. eh, lo inconsciente, una representación inconsciente. Ajá. Cuando yo llego a psicoanálisis, por lo general, yo llevo un deseo, yo llevo una molestia, puede ser hacia mí mismo o hacia alguien en el mundo. Y justamente aproximándome a esta separación entre psicoanálisis y psicoterapia, el psicoterapeuta se va a vivir como la solución a los conflictos de sus pacientes. Ajá. Mientras que el psicoanalista va a concebir al individuo que lo consulta, al analizante, como el arquitecto, no de sus conflictos, sino de sus formas de satisfacción reprimidas. Es decir, para aproximarnos más a la concepción de la represión de lo inconsciente, podemos decir, para un psicoanalista, los problemas del paciente serán, digámoslo así, el, la evidencia de la relación que guarda el paciente con el paciente mismo y con el mundo, por supuesto. Una relación donde esconde sus formas de satisfacción, donde esconde su propio ejercicio del goce, su propia sexualidad. Hablando, por ejemplo, de la relación entre inconsciente y preconsciente, se habla de que una representación preconsciente tendrá la relación con la palabra, mientras que una representación inconsciente no podrá ser nombrada. Aquí se me ocurren varios ejemplos, les pondré un ejemplo de la literatura psicoanalítica. Llega el paciente del hombre de las ratas, no recuerdo el nombre del paciente, pero así se le conoce en la literatura psicoanalítica, el hombre de las ratas. Eh, el hombre de las ratas llega con Freud en la primera sesión y le dice, he leído parte de su obra, doctor Freud, y sé que tengo que hablar de sexualidad. Y el paciente empieza a temblar, se levanta, no me acuerdo si del diván o del sillón donde estaba, y empieza a caminar casi, casi llorando, temblando. Es incapaz de decir ciertas cosas, el paciente. Ajá. El doctor Freud le pide guardar la calma, le dice, yo no pienso castigarlo, yo no pienso agredirlo, yo no pienso hacerle daño,
pero le voy a ayudar a decir eso que usted no puede. Ajá. Les voy a dejar en la descripción el historial clínico del hombre de las ratas. En el video pasado yo les di un ejemplo de mi propia práctica, pero ahorita regresamos al texto principal. Dice el doctor Freud, he ahí el primer intento de indicar para los dos sistemas, preconsciente e inconsciente, signos distintivos diversos que la referencia a la conciencia, es decir, el lenguaje, la palabra. Lo preconsciente se puede hablar. Estamos hablando de algo que dentro de nosotros es susceptible de conciencia, es susceptible de que nosotros lo podamos ver, notar, pero hablar no tanto. De hecho, yo podría decirles, es imposible. Y esto es curioso cómo se manifiesta ya en la práctica psicoanalítica. Dice el texto, por tanto, como algo deviene consciente, se formulará más adecuadamente así, como algo deviene preconsciente, es decir, como algo deviene susceptible o de posible conciencia. Y la respuesta sería por conexión con las correspondientes representaciones palabra. Es que esta conexión al sujeto le es imposible. Al analizante, a la persona, le es imposible. Es que, en verdad, queridas, queridos, estas palabritas, estas letritas que son abreviaciones de inconsciente, no es una cuestión de ándale, anímate, échale ganas, yo sé que tú puedes acercarte a eso, no es una cuestión de tienes que dejar atrás tus valores, tienes que dejar tu religión, no es una cuestión de una separación con temas que le resulten a las personas insoportables. La cuestión es por qué les resultan insoportables a las personas ciertas palabras, ciertos temas, ciertos pensamientos o emociones. Lo inconsciente, voy a usar la palabra inefable, más allá del pánico, más allá de la experiencia de terror puro. No estamos hablando de una cuestión de fobias, no. Es una cuestión de la más terminante negación de aquello. Les puse en el video pasado un ejemplo muy sencillo. Un consultante mío que no podía decir mi mujer es mala persona. No lo podía decir. No lo dijo. Lo dije yo. Y en el caso del hombre de las ratas, fue una situación muy curiosa. Se revuelve la gente cuando se enfrenta a eso y es totalmente incapaz no solo de decirlo, de pensar en eso. No es fobia, queridos, va mucho más allá de la fobia. El horror puro, el terror inenarrable. Ahorita me valgo un poquito de Lovecraft, pero lo inconsciente es aquello que nosotros negamos, que nosotros nos apartamos, pero que al mismo tiempo, al apartarnos, constituye el núcleo alrededor del cual se conforma toda nuestra identidad. Y aquí voy a aterrizar lo inenarrable que fue para nosotros nuestra experiencia de nacimiento, de estructuración corporal y de apropiación de una identidad, placer, dolor.
el núcleo de lo inconsciente, el complejo de Edipo. Ajá. Regresamos al texto. Estas representaciones palabras son restos némicos, digamos. Lo que hablamos, lo que decimos, está conformado por nuestras experiencias. Sencillo. Ajá. Una vez fueron percepciones, y como todos los restos némicos, pueden devenir de nuevo conscientes. Ajá. Experiencias conforman en su conjunto la memoria, pero no tenemos, digamos, una memoria como un bloque, sino es más bien como un proceso de buscar. Por eso también el doctor Freud presenta una posible conciencia que busca contenido. Podemos recordar cosas, recordar experiencias. Y justamente son las experiencias individuales, subjetivas, la que les dan el significado específico a las palabras. Vamos a continuar. Antes de adentrarnos en el tratamiento de su naturaleza, nos parece vislumbrar una nueva intelección. Solo puede devenir consciente lo que ya una vez fue percepción consciente. Y exceptuados los sentimientos, lo que desde adentro quiere devenir consciente, tiene que intentar transponerse en percepciones en percepciones exteriores. Aquí esto me causa un poquito de ruido. Nuevamente son las palabras que usaron los traductores. A excepción de los sentimientos, lo que viene de adentro, digamos, los procesos de pensamiento, quieren devenir conscientes, pero para devenir conscientes tiene que convertirse en una percepción exterior. Intentan transformarse en percepciones exteriores. Continuamos. Esto se vuelve posible por medio de las huellas némicas. Aquí, fíjense, restos némicos, huellas némicas. Némico, a ver, yo lo identifico como parte de esta palabra, que al menos yo señalo como memoria, pero quisiera que San Google me lo defina. Mnémico, Según Clínica Universidad de Navarra, ADJ, relativo a la memoria o que se caracteriza por ella. adjetivo, ADJ, adjetivo, relativo a la memoria. Restos némicos, restos de la memoria o restos, porciones. Esto es también curioso. Y algo que hemos abordado justo desde la interpretación de los sueños es la posibilidad de que las cosas no sean exactamente como las recordamos. Por eso se habla de restos, es decir, yo me relaciono con mi propio pasado a través de mi memoria, pero mi memoria no es confiable. Mi memoria se ve afectada por mi propio deseo. Entonces, cuando hablamos de huellas némicas, estamos hablando de cómo estos restos némicos nos afectan a todos y cada uno de diferente manera. Lo que ocurre se modifica conforme a nuestra percepción, conforme a nuestro deseo, y a partir de esa modificación de lo que ocurrió, nos levantamos con una identidad. Esto, por supuesto, deja en nosotros rastros, huellas némicas. Qué bello, ¿no? Continúa el texto. Concebimos los restos némicos
como contenidos en sistemas inmediatamente contiguos, es decir, al ladito, pegaditos, al sistema percepción-conciencia. Esto viene de la interpretación de los sueños, PCC, percepción-conciencia. Entonces, los restos némicos, esas pequeñas porciones de lo que nos ocurrió y que nosotros guardamos en nuestra memoria, está inmediatamente e influye sobre nuestra percepción, sobre nuestra conciencia. Por lo cual, sus investiduras fácilmente pueden transmitirse hacia adelante, viniendo desde adentro, a los elementos de este último sistema. Es decir, y esto es muy sencillo, aunque no lo parezca, no solo es cuestión de ver, oír, sentir, es cuestión de interpretar. Tenemos una base de experiencias, nuestra memoria, digámoslo así, nuestro conjunto de experiencias que a nosotros nos da un sentido particular. Este sentido que nosotros adquirimos por nuestras propias experiencias lo llevamos a interpretaciones específicas de lo que el mundo nos brinda o de lo que nosotros sentimos. Es decir, cada quien construye una relación específica con el mundo y también cada quien atribuye por sus propias experiencias un significado a las palabras que él o ella dicen. Por esto lo amo, doctor Freud. Nota número 4, la interpretación de los sueños. Es que miren, cuando hemos... lo bonito que me he dado permiso de hacer en estos videos es ir rastreando la idea y la evolución de las ideas de Freud. Por eso me adelanto a las notas a pie de página. PCC. Si yo no hubiera leído la interpretación de los sueños, no sabría que P quiere decir percepción. Percepción conciencia. Continuamos. En el acto nos vienen a la memoria aquí la alucinación y el hecho de que el recuerdo, aún el más vívido, el más fresco, el más claro, se diferencia siempre de la alucinación, así como de la percepción externa. Nota número 5. Opinión ya expresada por Breuer en su contribución teórica a estudios sobre la histeria. No se los he dicho. Estudios sobre la histeria. Les voy a dejar todos los estudios sobre la histeria y ya ustedes podrán buscar en la lista de reproducción de estudios sobre la histeria las contribuciones de Breuer, contribución teórica. Regresamos al texto. Solo que con igual rapidez caemos en la cuenta de que en caso de reanimación de un recuerdo, la investidura se conserva en el sistema anémico, en el sistema de la memoria, mientras que la alucinación, que no es diferenciable de la percepción, quizá nace cuando la investidura no solo desborda desde la huella anémica sobre el elemento percepción, el elemento percibido, sino que se traspasa enteramente a la investidura. Esta palabra, no se espanten, podemos entenderla como la carga afectiva. Es que fíjense, les he dicho desde acá, interpretamos todos conforme a nuestras propias experiencias y justamente en nuestra interpretación está contenida nuestra identidad. Sencillo. Es exactamente lo mismo que dice acá, pero con otras palabras. Investidura. Yo viví algo
que a mí me permite señalar las cosas de determinada manera. Yo interpreto. Y no estoy hablando yo como analista, sino yo como ser humano. Ajá. Yo puedo interpretar las cosas de determinada manera. ¿Correcta o incorrecta? No lo sé, pero yo atribuyo significados. Ajá. El hecho de que yo pueda sostener una relación con el mundo quiere decir que voy a seguir interpretando conforme a las experiencias que yo y solo yo he tenido con el mundo, conmigo mismo. Ajá. Y entonces adquiero lo que en otros textos de Freud se ha llamado una identidad perceptual. Es sencillo, queridas y queridos. Es muy sencillo. Podemos decirlo así. Todos tenemos derecho al error. Todos tenemos derecho a nuestra propia identidad. Todos tenemos derecho a nuestros propios límites. Todos tenemos derecho a amar determinadas cosas o odiar determinadas cosas. Todos tenemos derecho a desear. Todos tenemos derecho a ser un individuo, una persona. Continuamos. Los restos de palabra provienen, en lo esencial, de percepciones acústicas, es decir, del sonido. Nota 6, pero voy a continuar. A través de lo cual es dado un particular origen sensorial, por así decir, para el sistema preconsciente. Esto es bello. Aquí, nota número 6 nos dice: Freud había llegado a esta conclusión en su monografía sobre las afasias de 1891, basándose en hallazgos clínicos. A ver, permítanme, afasias. Debe estar en el volumen número 1, 1891. O en el volumen 1 o en el volumen 3. Véase también estudios sobre la histeria. Un diagrama ilustrativo acerca de este problema tomado de dicha monografía se reproduce en el apéndice C a lo inconsciente. Este no lo anoto porque ya les voy a dejar todo el texto de lo inconsciente en la descripción de este video. Regresamos al texto principal. Esa era la nota número 6. Lo bello que les estoy diciendo es la relación entre el preconsciente y las palabras dichas a los niños desde bebés. Vamos a continuar, ¿vale? En un primer abordaje pueden desdeñarse los componentes visuales de la representación palabra por ser secundarios, adquiridos mediante la lectura. Lo mismo las imágenes motrices de palabra, que, salvo en caso de los sordomudos, desempeñan el papel de signos de apoyo. La palabra es entonces propiamente el resto némico de la palabra oída. Ay, me emociona mucho esto. Me dan ganas incluso de llorar por la importancia de la palabra, queridas, queridos. Es que, a excepción de los sordomudos, me hace preguntarme cómo se estructurará lo inconsciente y lo preconsciente en los sordomudos. Vamos a continuar, ¿vale? No he tenido casos de gente sordomuda, eh, pero también la relación entre la población sordomuda y los símbolos es muy particular. Ese sería un buen campo de estudio. Ahorita vamos a continuar. Pero no se nos ocurra, acaso, en aras de la simplificación, olvidar la significatividad o la importancia, el valor de los restos némicos ópticos de las cosas del mundo, ni desmentir que es posible, y aún en muchas personas parece privilegiado, un devenir conscientes los procesos de pensamiento por retroceso a los restos visuales. El estudio de los sueños y el de las fantasías inconscientes
según las observaciones de J. Barendonck, pueden proporcionarnos una imagen de la especificidad de este pensar visual. Es decir, principalmente estructuramos nuestro pensamiento en palabras, principalmente, pero hay gente que también puede pensar en imágenes. Continuamos. Se averigua que en tales casos casi siempre es el material concreto de lo pensado el que deviene consciente, pero en cambio no puede darse expresión visual a las relaciones que distinguen particularmente a lo pensado. Miren, por tanto, el pensar en imágenes es solo un muy imperfecto devenir consciente. Pues sí. Es que miren, esto es curioso. Si hemos dicho, para formar una relación con el lenguaje, tenemos que eh, haberlo oído. También es curioso, interesante, el fenómeno que se da en el lenguaje mismo. Ahorita me dieron ganas de llorar justo al recordar palabras, recordar contactos auditivos, porque al escuchar la voz de mi padre o de mi madre, evoqué mi experiencia infantil. Ya llegó papá, ya llegó mamá. Por eso me dieron ganas de llorar y ahorita se me corta la voz. Pero el sueño principalmente es un fenómeno visual. Al menos yo, y también lo recuerdo en la interpretación de los sueños, la mayor parte de los sueños son imágenes, como si fuera básicamente una película casi muda, casi, con poquitos diálogos. Ajá. O bien hay sueños donde solo hay palabras, no hay imágenes. Ahorita vamos a regresar al texto. Por tanto, el pensar en imágenes es solo un muy imperfecto devenir consciente. Además, de algún modo, está más próximo a los procesos inconscientes que el pensar en palabras. Y sin duda, es más antiguo que este, tanto ontogénicamente como filogenéticamente. Es que, claro, antes de que nosotros pudiéramos darle significado a las palabras que nos decían siendo bebés, siendo pequeños, este, vimos e interpretamos lo que veíamos. Vamos a continuar. Volvamos ahora a nuestra argumentación. Si tal es el camino por el cual algo en sí inconsciente deviene preconsciente, la pregunta por el modo en que podemos hacer preconsciente algo reprimido, esforzado al desalojo, ha de responderse, restableciendo mediante el trabajo analítico aquellos eslabones intermedios preconscientes. Me río porque en la instrucción dígalo todo está contenido el método de trabajo. Por consiguiente, la conciencia permanece en su lugar, pero tampoco el inconsciente ha trepado, por decir así, hasta la conciencia. Mientras que el vínculo de la percepción externa con el yo es totalmente evidente, el de la percepción interna con el yo reclama una indagación especial. Hace emerger otra vez la duda.
Estamos justificados a referir toda conciencia al único sistema superficial, el sistema percepción-conciencia. La percepción interna provoca sensaciones de procesos que vienen de los estratos más diversos y, por cierto, también de los más profundos del aparato anímico. Son mal conocidos, aunque podemos considerar como su mejor paradigma los de la serie placer-displacer. Son más originarios, más elementales que los provenientes de afuera y pueden salir a la luz aún en estados de conciencia turbada, es decir, estados alterados de conciencia. Y alterados, pienso yo, tanto por motivos químicos como por motivos emocionales. En otro lugar, nota número 8, pero voy a continuar, me he pronunciado acerca de su mayor valencia o su prevalencia económica. Aquí esto es una dificultad del traductor. Continuamos. Y del fundamento metapsicológico de esto último. Esto está un poco oscuro. Voy a ver nota número 8. Véase más allá del principio del placer. También lo encontrarán en la descripción. Más allá. Regresamos al texto. A ver. Me perdí un poquito, la verdad. Estamos hablando percepción interna. Ah, lo que viene de adentro lo sentimos. Y para limitarnos a este estudio, sería mejor acercarnos a la serie placer-displacer. Ajá. Aún en estados de conciencia alterada, podemos sentir placer o displacer. Y aquí señalo, es curioso que el doctor Freud use la palabra displacer y no dolor. Pero esto es importante. Puede haber dolores placenteros, no diré más ahorita. Y puede haber placeres molestos. Bueno, ya, ahora sí, continuamos. En otro lugar, mayor valencia, mayor importancia, mayor, ¿cómo decirlo? Más allá del principio de placer. Estoy tratando de recordar la cita literal, pero lo diré como me acuerdo. En el psicoanálisis presumimos poder ordenar de acuerdo al principio de placer los fenómenos psíquicos. Y esto de acuerdo a un recurso natural, es decir, yo voy a buscar el placer y a evitar el displacer. Premisa teórica básica de más allá del principio de placer. El mismo título, más allá, quiere decir existe un fenómeno que nos permite ubicar el principio de placer como algo prescindible dentro de la organización psíquica, dentro de la organización humana. Somos capaces de superar, como seres humanos, el principio de placer. Pero justamente en esta ordenación, en este orden, en esta estructura que nosotros levantamos, más allá del principio de placer, se puede observar que somos capaces como seres humanos de manejar nuestra energía. Hablamos del principio económico, tópico, económico y dinámico. Dice el texto, y del fundamento metapsicológico de esto último. Vamos a continuar.
Estas sensaciones, placer-displacer, son multioculares, de múltiple lugar o de lugar múltiple, como las percepciones externas. Pueden venir simultáneamente de diversos lugares y por eso tener cualidades diferentes y hasta contrapuestas, lo que les decía, dolores placenteros o placeres molestos. Continuamos. Las sensaciones de carácter placentero no tienen en sí nada esforzante, a diferencia de las sensaciones de displacer. Nada esforzante, es decir, principalmente el placer se siente. Podemos decir, es el placer lo que se impone al sujeto. El sujeto mismo, frente al placer, se comporta de manera pasiva, es decir, ah, qué bonito se sintió aquello. Ajá. A diferencia del displacer, en el cual el sujeto se coloca de forma principalmente activa, es decir, yo no quiero eso, lo evitamos. Ajá. Que son esforzantes en alto grado, hablando del displacer. Esfuerzan a la alteración, a la descarga, y por eso referimos el displacer a una elevación y al placer a una disminución de la investidura energética. Palabras de Freud que usa para describir la relación entre placer-displacer, tratando de ubicarlo todo en una cuestión económica, en una cuestión de manejo de energía. Aumento, elevación o disminución. Nota número 9. Véase más allá del principio de placer. Ahorita, no vayamos a más allá, continuemos con el texto. Esto que sigue está bello. Si a lo que deviene consciente como placer y displacer lo llamamos un otro cuantitativo cualitativo en el decurso anímico, nos surge esta pregunta. Aquí lo llamamos un otro, cantidad, cualidad. Cantidad y forma. Intensidad y naturaleza. Ahora la pregunta. Esto de un otro me llama mucho la atención. Antes de ir a la pregunta. Quiero, no voy a comentar esto. Simplemente, ahí hay un giro lingüístico con un otro cuantitativo cualitativo. Es decir, lo que sentimos, nuevamente, es nuestra percepción, es nuestra construcción. Pero en nuestra construcción estamos nosotros. Ajá. Por eso es posible hablar de un otro cuantitativo cualitativo. Ya le dimos una interpretación, pero lo que deviene placer-displacer. ¿El origen cuál es? No hay respuesta. No sabemos qué es eso. Ahora la pregunta. ¿Un otro de esta índole puede devenir consciente en su sitio o lugar o tiene que ser conducido hacia adelante, hacia el sistema perceptual? La experiencia clínica zanja la cuestión en favor de lo segundo, que puede ser conducido hacia adelante hasta el sistema perceptual. Muestra que eso otro se comporta como una emoción reprimida. Puede desplegar fuerzas pulsionantes sin que el yo note la compulsión. Solo una resistencia a la compulsión, un retardo de la acción de descarga,
hace consciente enseguida a eso otro. Así como las tensiones provocadas por la urgencia de la necesidad, también puede permanecer inconsciente el dolor, esa cosa intermedia entre una percepción externa y una interna, que se comporta como una percepción interior aun cuando provenga del mundo exterior. Oh. Ahorita, créanme, chicas, chicos, estoy así. He leído este texto no sé cuántas veces y esto me deja asombrado. Pienso que esto es la base del yo. Así como las tensiones provocadas por la urgencia de la necesidad, también puede permanecer inconsciente el dolor, esa cosa intermedia entre una percepción externa y una interna, que se comporta como una percepción interior, aun cuando provenga del mundo exterior. Esa cosa, el dolor. Por lo tanto, seguimos teniendo justificación para afirmar que también sensaciones y sentimientos solo devienen conscientes si alcanzan al sistema perceptual o percepción. Si les es bloqueada su conducción hacia adelante, no afloran como sensaciones, a pesar de que permanece idéntico eso otro que les corresponde en el decurso de la excitación. Así pues, de manera abreviada, no del todo correcta, hablamos de sensaciones inconscientes. Mantenemos de ese modo la analogía no del todo justificada con representaciones inconscientes. La diferencia es, en efecto, que para traer a la conciencia la representación inconsciente es preciso procurarle eslabones de conexión, palabras, lo cual no tiene lugar para las sensaciones que se transmiten directamente hacia adelante. Con otras palabras, la diferencia entre consciente y preconsciente carece de sentido para las sensaciones. Aquí falta lo preconsciente. Las sensaciones son o bien conscientes o bien inconscientes. Y aun cuando se liguen a las representaciones palabra, no deben a estas su devenir conscientes, sino que devienen tales de manera directa. Nota número 10. Véase lo inconsciente. Ok. Permítanme. Regresamos al texto. Déjenme ver cuánto falta. 25. Bien. Creo que termina. Aquí está, 29. Ya casi acabamos. Página 25. Ya me cansé. No tengo agüita al alcance de mi mano, pero prefiero continuar. El papel de las representaciones palabras se vuelve ahora enteramente claro. Por su mediación, los procesos internos de pensamiento son convertidos en percepciones. Es como si hubiera quedado evidenciada la proposición: todo saber proviene de la percepción externa. A raíz de una sobreinvestidura del pensar, los procesos devienen percibidos real y efectivamente, de esta palabrita alemana, como de fuera, y por eso se los tiene por verdaderos. Asterisco. Dice el traductor: juego de significaciones entre palabra alemana percibir y tener por verdadero o por cierto. Voy a latinizar estas palabras a ver si Barnermen, Barnemen, Furbarhalten, Furbarhalten. No, pues no.
Juego de significaciones, podríamos decir juego de palabras. Eh, repito esto. A raíz de la sobreinvestidura del pensar, los pensamientos devienen percibidos real y efectivamente, como de fuera, y por eso se los tiene por verdaderos. Mm, ok, verán, ahorita que lo releo, como que perdió un poco de su significado, de su valor, después de esta nota a pie de página. Vamos a continuar, ¿vale? Tras esta aclaración de los vínculos entre percepción externa e interna, por un lado, y el sistema superficie, percepción, conciencia, podemos pasar a edificar nuestra representación del yo. Lo vemos a partir del sistema percepción, como de su núcleo y abrazar primero al preconsciente que se apuntala o se toma como base en los restos némicos. Empero, como lo tenemos averiguado, el yo es además inconsciente. Ahora creo, se nos deparará una gran ventaja, repito, ahora creo nos deparará una gran ventaja seguir la sugerencia de un autor, quien por motivos personales en vano protesta que no tiene nada que ver con la ciencia estricta, la ciencia elevada. Me refiero a George Goodrick o Godric, quien insiste una y otra vez en que lo que llamamos nuestro yo, entre comillas, se comporta en la vida de manera esencialmente pasiva y, según su expresión, somos vividos, entre comillas, por poderes ignotos, ingobernables. Somos vividos, no entiendo bien a qué se refiere Gotrek. Nota número 11, véase Godrek 1923, ay, gracias. Ah, a ver, vamos a ver. Todos hemos recibido o engendrado esas mismas impresiones, aunque no nos hayan avasallado hasta el punto de excluir todas las otras. Y no nos arredrará, otro verbo que yo no uso, indicarle a la intelección de Godrek su lugar en la ensambladura de la ciencia. Antes de continuar, San Gogol, ayúdame. Arredrar. Aquí está la definición de arredrar, atemorizar o hacer retroceder a alguien. No nos va a dar miedo decirle a Godrek lo que pensamos de él. Órale, a ver qué dice. Propongo dar razón de ella llamando yo a la esencia que parte del sistema percepción y que es primero preconsciente. Y ello, en cambio, según el uso de Godrek, a lo otro psíquico en que aquel se continúa y que se comporta como inconsciente. Ello, nota número 12. Véase, dice el traductor, véase mi introducción. El propio Godrek, dice Sigmund Freud en la nota 12, sigue sin duda el ejemplo de Nietzsche, quien usa habitualmente esta expresión gramatical para lo que le es, para lo que es impersonal y responde, por así decir, a una necesidad de la naturaleza de nuestro ser. Bueno, doctor Freud, ¿cómo le diré? Hablando de Godrek, me parece que está señalando esto de vividos como una parte de nosotros que vive por sí sola. Ajá. Y que nosotros no controlamos, más bien nos sometemos a ella. Ajá. Ahorita vamos a dejarlo así, eh, entre las oscuridades de lo que yo digo y lo que dice Freud citando a Godrek. Por supuesto, yo no conozco ningún libro de Godrek. Ajá. Han de estar en los índices, pero en ningún momento he tenido la necesidad de leerlo. Vamos a continuar. Enseguida veremos si esta concepción
nos procurará beneficios en la descripción y en la comprensión. Un individuo, no sé si esto es un error de imprenta o ha sido manipulación de Freud, de dentro, individuo separado. Un individuo, del latín individuum, es ahora para nosotros un ello psíquico no conocido o no discernido e inconsciente, sobre el cual, como una superficie, se asienta el yo, desarrollado desde el sistema percepción como si fuera su núcleo. Si tratamos de obtener una figuración gráfica, agregaremos que el yo no envuelve al ello por completo, sino solo en la extensión en que el sistema percepción forma su superficie o la superficie del yo, como el disco germinal se asienta sobre el huevo, por así decir. El yo no está separado tajantemente del ello, confluye hacia abajo con el ello. Confluye, eso me gustó. Pero también lo reprimido confluye con el ello, no es más que una parte del ello. Lo reprimido solo es segregado tajantemente del yo por las resistencias de represión, pero puede comunicar con el yo a través del ello. Lo reprimido, eso está bello. Es que, queridas, queridos, tanto lo reprimido como ello es nuestra infancia, es nuestra propia sexualidad infantil, aquel empeño de nuestra inocencia de apoderarse del mundo y de papá y mamá, claro está. Vamos a continuar. De pronto caemos en la cuenta. Casi todas las separaciones que hasta ahora hemos descrito a incitación de la patología se refieren solo a los estratos de la superficie, los únicos que no son notorios o familiares del aparato anímico. Esto no lo entiendo del todo. Separaciones que hemos descrito a incitación de la patología. Separaciones entiendo yo de consciente, preconsciente e inconsciente. Eso es lo que entiendo. Ajá. Posiblemente esté equivocado. Dice el texto. Podríamos esbozar un dibujo de estas constelaciones, nota 13. Dibujo cuyos contornos, por otra parte, sirven solo a la figuración y no están destinados a reclamar una interpretación particular. Tal vez agregaremos que el yo lleva un, entre comillas, casquete auditivo, acústico. Ajá. Y según el testimonio de la anatomía del cerebro, lo lleva solo en un lado. Se le asienta transversalmente, digamos. Antes de ver la figura, nota número 13. Compárese este diagrama con el que se encuentra al final de la conferencia número 31 o 31ª de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Ya llegaremos a ella. Ahorita estamos en el volumen 19, tardaremos al menos un par de meses en llegar al 22. Levemente distinto. El diagrama por entero diverso que aparece en la interpretación de los sueños, el llamado diagrama del peine, porque parece un peine. Hagan de cuenta que es algo como así, un diagrama donde va de la percepción, o bueno, a ver, en sentido como si fuera escrito, de la percepción hasta lo inconsciente. Ajá. Digamos, ubicando la percepción con la conciencia. Ajá. El diagrama que se ubica en el capítulo 7, si mal no recuerdo, de la interpretación de los sueños. Así como su antecesor incluido en la carta Fliss del 6 de diciembre, véase volumen 1, carta 52, están referidos tanto a la función como a la estructura. Ok, esta nota sí me gustó de Strachey. Percepción conciencia, acústico, preconsciente, ajá. Palabras, podríamos decir, ajá. Y en medio, el yo. Lo reprimido
como parte del ello, pero el yo mismo siendo inconsciente. Aquí justo veo percepción conciencia, preconsciente, pero no veo inconsciente. Ajá. Ahorita regresamos mira, nota 14, es verdad, placa auditiva. Está refiriéndose a esto, de esta palabrita alemana, Horkap, Horkape, o Horkape, no sé cómo pronunciar el alemán, acústico, como lo preconsciente, o justamente la separación entre la percepción y lo inconsciente, se forma a través del lenguaje. Besitos a Lacan. ¡Mua! Regresamos al texto principal. Es una bella ilustración, pienso yo. Dice Freud, es fácil distinguir, que el yo es la parte del ello alterada por la afluencia directa del mundo exterior, con mediación de la percepción conciencia, por así decir. Es una continuación de la diferenciación de superficies. Ok. Además, se empeña en hacer valer sobre el ello el influjo del mundo exterior, así como sus propósitos propios. Se afana por reemplazar el principio de placer, que rige irrestrictamente en el ello por el principio de realidad. Para el yo, bueno, para esto que Freud está señalando aquí de manera mucho más directa, se estaba planteando en el texto sobre los dos principios del acaecer psíquico. Ajá. Continuamos. Para el yo, la percepción cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión. Repito, para el yo, para aquella parte de mi ser que se relaciona con el mundo, la percepción cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión, el empuje, la necesidad. Vamos a continuar. El yo es el representante de lo que puede llamarse razón y prudencia, por oposición al ello, que contiene las pasiones. Todo esto coincide con notorios distingos populares, pero solo se lo ha de entender como algo aproximativa o idealmente correcto. Es decir, el psicoanálisis no se encarga de conflictos morales. Podemos dar cuenta de su origen, sí, la conformación del yo, pero no somos religión en el sentido que no vamos a dictar lo que es bueno. Vamos a continuar. La importancia fundacional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad, es decir, al movimiento. Así, con relación al ello, se parece al jinete que debe enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Oh, este símil se extiende un poco más. Así como el jinete si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir. También el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. Oh. Es decir, queridas, queridos, la vida va mucho más allá de nuestra voluntad y la vida que está en nuestro propio cuerpo. Bello, doctor Freud. Nota número 15, perdón. En la interpretación de los sueños, Freud mencionó este símil entre sus asociaciones libres relacionadas con uno de sus sueños. Bello también. Regresamos al texto principal.
Nota número 15. ¿Dónde está la nota 15? Aquí está. Continúa el texto. Además, el influjo del sistema percepción. Además del influjo del sistema percepción, otro factor parece ejercer una acción eficaz sobre la génesis del yo y su separación del ello. El cuerpo propio y sobre todo su superficie es un sitio del que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas. Es visto como un objeto otro, pero proporciona al tacto dos clases de sensaciones, una de las cuales puede equivaler a una percepción interna. La psicofisiología ha dilucidado suficientemente la manera en que el cuerpo propio cobra perfil y resalto desde el mundo de la percepción. El cuerpo propio es decir, nos guste o no, la relación con nuestro cuerpo se va a alterar conforme pase el tiempo, queridas y queridos. Conforme tengamos experiencias específicas, posiblemente accidentes, tanto el aumento como la disminución de nuestras capacidades. ¡Oh, qué bello! Y qué emoción! Dice el texto. También el dolor parece desempeñar un papel en esto, y el modo en que, a raíz de enfermedades dolorosas, uno adquiere nueva noticia de sus órganos, es quizás arquetípico del modo en que uno llega en general a la representación de su cuerpo propio. El yo es sobre todo una esencia cuerpo. No es solo una esencia superficie, sino el mismo, el yo, la proyección de una superficie. Nota 16. Esto es del traductor. O sea que el yo deriva en última instancia de sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo, la piel. Cabe considerarlo, el yo, entonces, como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo, además de representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato anímico. Esta nota al pie apareció por primera vez en la traducción inglesa de 1927, donde se afirmaba que Freud había aprobado su inclusión. No figura en las ediciones alemanas posteriores, ni se ha conservado el manuscrito original. Ok, miren qué cosas. Bueno, vamos a continuar. X, Y o Z. Repito esto. El yo es sobre todo una esencia cuerpo. No es solo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Si uno le busca una analogía anatómica, lo mejor es identificarlo con el homúnculo del encéfalo de los anatomistas, que está cabeza abajo en la corteza cerebral. Extiende hacia arriba los talones, mira hacia atrás y, según es bien sabido, tiene a la izquierda la zona del lenguaje. No entiendo eso, doctor Freud, pero bueno. Recuerdo esto del homúnculo del encéfalo en internet. Búsquenos si gustan. Ahorita vamos a continuar. Y dejemos a Freud con sus dificultades inherentes, porque recordemos, Freud quería transmitirle este texto a otros médicos. Yo no soy médico, yo no sé qué es ese homúnculo del encéfalo. Continuamos. El nexo del yo con la conciencia ha sido examinado repetidas veces. No obstante, lo cual es preciso describir aquí de nuevo algunos hechos importantes. Habituados como estamos a aplicar por doquier el punto de vista de una valoración social o ética, no nos sorprende escuchar que el pulsionar de las pasiones inferiores tiene curso en lo inconsciente, pero esperamos que las funciones anímicas encuentren un acceso tanto más seguro y fácil a la conciencia.
cuanto más alto se sitúen dentro de esa escala de valoración. Ahora bien, la experiencia psicoanalítica nos desengaña en este punto. Por una parte, tenemos pruebas de que hasta un trabajo intelectual sutil y difícil, como el que suele exigir una empeñosa reflexión, puede realizarse también preconscientemente, sin alcanzar la conciencia. Estos casos son indubitables. Se producen, por ejemplo, en el estado del dormir y se exteriorizan o manifiestan en el hecho de que una persona inmediatamente tras el despertar sabe la solución de un difícil problema matemático o de otra índole que en vano se afanaba por resolver el día anterior. Nota 17. Esto dice Freud. Hace poco se me ocurrió, se me comunicó un caso así y por cierto, como crítica a mi descripción del trabajo del sueño. Véase la interpretación de los sueños. Ajá. Regresamos al texto principal. Más sorprendente, empero, es otra experiencia. Aprendemos en nuestros análisis que hay personas en quienes la autocrítica y la conciencia moral, vale decir, operaciones anímicas situadas en lo más alto de aquella escala de valoración, son inconscientes y, como tales, exteriorizan los efectos más importantes. Por lo tanto, el permanecer inconscientes, las resistencias en el análisis no es, en modo alguno, la única situación de esta clase. Ahora bien, la experiencia nueva que nos fuerza, pese a nuestra mejor intelección crítica, a hablar de un sentimiento inconsciente de culpa, nos despista mucho más y nos plantea nuevos enigmas. En particular, a medida que vamos coligiendo o identificando que un sentimiento inconsciente de culpa de esa clase desempeña un papel económico decisivo en gran número de neurosis y levanta los más poderosos obstáculos en el camino de la curación. Antes de continuar, nota número 18, sentimiento inconsciente de culpa. Ajá. La frase había aparecido en el texto, permítanme, acciones obsesivas y prácticas religiosas. Volumen 9. Aunque la idea ya había sido prefigurada mucho antes en el primer trabajo sobre las neuropsicosis de defensa. El sentimiento inconsciente de culpa, ¿vale? Ahora sí, también nos recomiendan leer la página 50, ahorita estamos en la 29. Pero finalizamos este texto y dejaremos el tiempo al tiempo. Ajá. Todo a su momento. Dice el texto, si queremos volver a adoptar el punto de vista de nuestra escala de valores, tendríamos que decir, no solo lo más profundo, también lo más alto en el yo puede ser inconsciente. Es como si de este modo nos fuera demostrado lo que antes dijimos del yo consciente, a saber que es sobre todo un yo cuerpo. Aquí otra vez, antes de finalizar, demostrado. Nos es develado, nos es vuelto a mostrar. No sé cómo aproximarme a esto. Demostrado. No sé también si tal vez estoy queriendo interpretar un error de imprenta. No lo creo, ¿eh? Ya me parecen muchos errores, pero dejamos hasta aquí el video de hoy. Queridas, queridos, nos vemos para el capítulo número 3 de El yo y el yo y el super yo o el ideal del yo. Veremos que más o menos el resto de los capítulos es de la misma extensión. Este es un poco más extenso, pero el trabajo con Freud se disfruta.
Ahorita dejaremos de compartir la pantalla. Nos veremos entonces para el capítulo número 3 de El yo y el ello. Chicos, chicas, cuídense mucho. Oh, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Espero que se grabe. Por favor, que se grabe esto. Nos vemos en el capítulo 3. Bye.